It's the freedom we know, only freedom we know. Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Dance, dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance, dance in the freedom we know. Because the freedom we know is gonna last forever. Hola a todos, ¿qué tal? Ya por fin sábado y nosotras estamos preparadas para nuestro programa de fin de semana. Yo soy Ana Sánchez y yo, Miriam Valero. Bienvenidos a Hechos 2.0. Still gonna praise. Yeah. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que esperamos que nos lleve a una reflexión profunda. Sí, vamos a tratar el mito de la libertad de expresión en España. Y os preguntaréis, ¿por qué lo hemos llamado mito? Pues porque creemos que es una falsa propaganda que en realidad censura lo que puedes expresar y lo que no. Y antes de adentrarnos más en el tema, a mí me gustaría que leyéramos lo que dice la Constitución española acerca de esta libertad. Y lo dice en el artículo 16. Dice así: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y a mí es que, la verdad, muchas veces el mantenimiento del orden público a mí me parece que puede servir como excusa para que no te dejen expresar tus ideas o difundirlas. Pero claro, eso de mantener el orden público, ¿a qué se está refiriendo y quién lo mantiene exactamente? Porque yo, por ejemplo, que he sido alumna de la Universidad Complutense de Madrid, yo viví en primera persona el asalto de la capilla del campus de Somosaguas y ese asalto que se produjo, pues a la mayoría de los alumnos les pareció bien. Pero claro, ¿dónde acaba la libertad de una persona? Yo, por ejemplo, no me confieso católica, soy protestante y hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, pero a mí no se me ocurre en la vida entrar en una capilla y profanarla, porque eso no es algo que haría Jesús. Jesús nunca atacaba. Él no se metía en casas ajenas a señalar con qué cosas no estaba de acuerdo. Siempre había una previa disposición de la persona a querer saber de Jesús. Y yo, como cristiana, recuerdo que en ese momento me indigné muchísimo, porque a mí me pareció una falta de respeto y un allanamiento de morada. Así que tu libertad de expresión no puede destruir todo a su paso, porque si decimos que estamos en una democracia, tenemos que ser fieles a la misma. Pues así es, estoy completamente de acuerdo. Y luego mira también lo que dice el artículo 20, que dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También dice que se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y luego también dice: el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y yo de esto último quiero decir que me parece que es un engaño, porque a mí últimamente me falta el derecho a expresar, el derecho a difundir libremente mis pensamientos, mis ideas, mis opiniones. Pues es que muchas veces no lo tengo. Y solo porque nombro a Jesús en mis opiniones y cuento mis vivencias con mis amigos, es que esa libertad me falta. Fíjate que yo antes creía, cuando me hablaban de la falta de libertad y tal, yo pensaba que era una exageración, pero es que ahora que lo estoy viviendo de cerca, me doy cuenta de que la realidad es muy diferente. ¿Sabes lo que creo? Que el sistema en el que vivimos realmente selecciona ciertos temas de los que está de moda hablar y reivindicar. Es decir, parece que todos tenemos presente dónde tenemos que ser tolerantes. Pero luego, cuando sale una idea que realmente va a contracorriente, pues esa idea se censura y se persigue. Eso es verdad, y eso es lo que pasa con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús ha sido perseguido a lo largo de toda la historia, en todas las épocas y en todas las culturas. El cristianismo nunca ha encajado con ninguna cultura, si te das cuenta. Es verdad. Porque es que al final es una contracultura de cualquier sistema de este mundo y va a chocar siempre. Sí, porque estamos acostumbrados a los sistemas del mundo, a la forma de pensar y de vivir, porque es un sistema que nosotros hemos creado y es el que conocemos. Pero mira, por ejemplo, cuando Juan el Bautista anunciaba que Jesús venía, ¿cuál era su mensaje? Su mensaje era: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios aquí está. El reino de Dios aquí está.
aquí está. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y es que el reino de Dios no pertenece a este mundo, y por eso Jesús fue y es tan revolucionario. Es verdad, sus ideas, sus principios no son de este mundo, son principios eternos, son del reino de Dios. Entonces, cuando vemos que Jesús lucha por la igualdad de la mujer, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que este hombre era muy adelantado para su época, y parece que su forma de tratar con la gente, todo era muy adelantado. Pero es que, si te das cuenta, esto sigue ocurriendo hoy en día, que hay cosas que nos chocan, pero parece que una y otra vez tienen que pasar los años para que descubramos que este principio es correcto. Así que cuando a Jesús le acusaban por tener unos conceptos tan radicales y tan chocantes, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué contestaba? Mi reino no es de este mundo. Eso es lo que dice en Juan 18:36. Y los que entran en el reino de Dios, dice la Biblia, que dejan de pertenecer al sistema de este mundo y nacen en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo de sus discípulos, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces podemos afirmar que de entrada Jesús siempre incomoda en la casa en la que entra. La casa puede ser tu vida, puede ser un país, puede ser una institución. Así es. Pero vamos a trasladarlo a lo práctico. Ponte en la situación de que un día, en una comida con tus compañeros de trabajo, les dices que llevas un par de meses recibiendo clases de yoga, por ejemplo, y que te está yendo genial, que te gustaría compartirlo. Es algo muy típico hoy en día. Sí, y que te gustaría compartirlo por si les sirve de ayuda a ellos. Seguro que ellos te escuchan y aunque algunos no lo quieran hacer porque, bueno, a lo mejor no lo comparten, les va a parecer genial y nadie te va a poner mala cara. De hecho, yo tenía una amiga que hacía Reiki y nos lo contaba al grupo de amigas y todas pues les parecía genial, todas ponían buena cara. De hecho, a mí me hizo una sesión de Reiki porque a mí me parecía exótico y tal, sí. Y bueno, de hecho estuve a punto de meterme a aprender Reiki por el simple hecho de que era algo desconocido y que tenía algo espiritual. Pero bueno, ahora cuando empecé a conocer a Jesús, que pues hace 3 años, les hablaba yo a estas chicas que eran unas amistades de hace 7 años. Fíjate. Les empecé a hablar de Jesús y cómo había cambiado mi vida, lo que estaba experimentando, que era una realidad en mi vida. Y todas me ponían mala cara y, de hecho, todas me han dejado de hablar. O sea, no aceptaron mi cambio. Te entiendo, porque no eres la única persona a la que le ha pasado, sino que es algo matemático que ha tenido que sufrir todo cristiano, desde Hechos de los Apóstoles, que lo podéis leer en casa, hasta Hechos 2.0, que os contamos aquí en A Viva Voz Radio en el 2017. Y la realidad es que está de moda hablar de estas nuevas corrientes como el Reiki, el yoga y otras cosas relacionadas con la espiritualidad. Pero si dices abiertamente que eres cristiano y dices que lees la Biblia, probablemente te soltarán comentarios como «Jo, qué aburrido, eso es un mito» o «Eso se lo cree quien se lo quiere creer». Y en cierto modo es como en la época de Martin Luther King, que a nivel legal el pueblo afroamericano era libre en Estados Unidos, pero la realidad era que les perseguían, les maltrataban, les ponían trabas a la hora de votar, aunque teóricamente habían conseguido libertad relativa. Sin embargo, todavía tenían muchas batallas que librar para ser iguales. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be
Now the war is not over, victory isn't won, but we'll fight on to the finish, and then when it's all done, we'll cry glory, oh glory, oh. Selma is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory. Y si nos fijamos, es que incluso se está quitando a Dios cada día más de las escuelas, de los lugares públicos. Es como que nos estamos volviendo a un laicismo donde está prohibido que hablemos de Dios. O sea, no se tolera hablar de Dios ni de Jesús de manera pública, ni siquiera colgar carteles en centros públicos que traten sobre Dios. Pero sin embargo, otras corrientes espirituales que estamos diciendo no tienen esa censura. Es que en realidad España es un estado aconfesional, no un estado laico. Es verdad. Y eso yo creo, esa diferenciación yo creo que no la tenemos muy clara. Y esto quiere decir que no se reconoce como oficial ninguna religión en concreto, pero que el Estado sí tendrá acuerdos colaborativos económicos con alguna religión. Ese es el Estado en el que vivimos, nos guste o no, es lo que hay. Y en el caso de nuestro país, pues se firmó un acuerdo de cooperación con la Iglesia Católica en el 79 y en el 92 con las iglesias evangélicas, comunidades judías y comunidades musulmanas. Es decir, que desde el punto de vista jurídico sí se reconoce la presencia de la religión en la vida cotidiana de un país. Fíjate, pues esta información me parece muy interesante, ¿eh? Porque yo lo que estoy viviendo no cuadra con eso para nada. No. De hecho, hace poco en un programa de radio escuchábamos cómo un famoso periodista atacaba a los evangélicos y les llamaba repetidamente herejes, y además en antena. Fíjate. De hecho, añadió con orgullo el periodista bendita contrarreforma. Madre mía. Es que es tremendo. Esto, a alguien que no sea evangélico, que no sepa de qué va la cosa, pues a lo mejor no le dice nada. Pero es que, por un lado, es una falsa acusación carente de fundamento. Un hereje es una persona que se aparta de la doctrina y de las normas de lo que profesa una religión. Vale, pero punto número 1. La Iglesia Católica reconoce como autoridad la Biblia. Martín Lutero encontró que las prácticas de la Iglesia Católica se contradecían con la Biblia. La Iglesia Católica no quiso contemplar estas incoherencias que le dijo Martín Lutero y como resultado les comulgaron. Es decir, Martín Lutero en realidad no quería irse de la Iglesia Católica, pero le llamaron protestante y hereje y le echaron. En uno de los juicios en el que se obligó a Lutero a retractarse de lo que él decía, dijo: a menos que me demostréis con la Biblia que estoy equivocado, no me voy a retractar. Probad mis errores con la palabra de Dios y me retractaré de todo. Eso es. Y es que estos supuestos errores los puedes comprobar tú mismo en casa, ya que tienes uso de razón y no hace falta tampoco ninguna interpretación. Eso por una parte, pero luego el punto número 2 es que decir bendita contrarreforma es aprobar y aplaudir un genocidio que diezmó la población europea en las hogueras. O sea, es que es muy fuerte. Es lo mismo que decir bendito holocausto nazi. Ya ves. Es que independientemente de que tú estés de acuerdo con la ideología judía en una democracia, con unos derechos humanos por delante es inaceptable y no se debe consentir que alguien haga tal afirmación. Y luego ya por último es que en ese discurso que dio este periodista lo lógico es que hubiera por lo menos delante un evangélico que le pudiera rebatir. Eso es. Y esto que estamos comentando no es del siglo XVI. Esto ha salido en la radio, en una radio que todos conocemos y que tampoco vamos a nombrar, y con un periodista que todos conocemos pero que tampoco vamos a nombrar. Y esto ha sido el pasado mes de febrero. ¿Y qué ha ocurrido con todo esto? Pues que resulta que programas después volvió a repetir las mismas afirmaciones. En respuesta a esto, una persona evangélica llamó por teléfono en directo y empezó a decirle a esta persona que no podía acusarnos de herejes, ya que la evidencia histórica demuestra lo contrario. Y este hombre
lo que hizo fue interrumpirla y volvió a decir, sois unos herejes. Madre mía. Y a ella lo que le hicieron fue cortarle la comunicación para que no pudiera expresarse. Ahí está, la libertad de expresión. Y él siguió hablando encima. Y digo yo, esto no es censura, pero bueno, no queremos dar nuestra visión. Vamos a escucharlo, que creo que es muy interesante. Fuimos allí a mantener ya que... saben lo que dicen a los viene niños, el ¿no? Duque Que de viene Alba. el Duque de Alba. Que viene el Duque de Alba, En lugar de que viene el coco. que los niños de los Países Bajos y los niños de Alemania siguieran rezando el Ave María, contra la reforma de aquel miserable que fue Lutero, aquel hereje. Eso Pues es. ahí estuvo España para que los niños alemanes y los niños de los Países Bajos no olvidasen el Ave María. Yo soy evangélica, entonces ha habido 2 programas que han aludido a nosotros como evangélicos y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque yo sé que usted es una persona bastante conocedora de la historia y bastante conocedora Yo soy de todo católico, lo que pasó con la... Eso es. Entonces, un poco hablando de la reforma, pues nos llamó protestantes herejes y que de verdad que éramos herejes y que bendita contrarreforma. Bueno, como comprenderá, yo soy protestante, pero de 7 generaciones. Tengo una tía mártir que la mataron por ser evangélica y aparte de eso, yo como niña he vivido en el mundo de la opresión de Franco. Ustedes no se pueden imaginar lo que el mundo protestante en España está viviendo. Entonces, por una parte, me encantaría poder charlar con ustedes, pero largo y tendido, porque yo sé que hay muchas cosas que me gustaría decirles, que no sé si usted conoce un poco la historia, pero para nosotros, realmente los que se salieron de la Biblia, los que se salieron de la palabra de Dios, fueron precisamente la Iglesia Católica, porque en realidad lo que Lutero nunca quiso salirse de la Iglesia Católica, lo que quiso es que volviera a las Escrituras. Y entonces toda la parafernalia a partir de la primera Iglesia cristiana que se ha No, añadido mire, señora, el protestantismo es una doctrina, que el protestantismo es una doctrina herética. No, perdone, el Papa lo ha... ¿No está de acuerdo con el Papa? ¿Usted no está de acuerdo con el Papa? No, claro que no estoy de acuerdo con el Papa. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el Papa. Es que en España somos más papistas que el Papa. No somos más papistas que el Papa. El protestantismo es una doctrina herética. Vale, vamos a ver. Y el Papa lo que dice es que hay que tender puentes en vez de evangelizar. Vale, que es lo que hay que hacer contra el protestante, evangelizarle. Nos tenemos que ir, amiga, y además nos vamos a ir con la cita de Marcelino Menéndez Pelayo, España, espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, patria de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad y no tenemos otra. El protestantismo es, le guste a usted o no, una doctrina herética. Y a partir de ahí, pues hablamos usted y yo todo lo que quiera. Pero es una doctrina herética. Es una doctrina hereje. ¡Hala! Que nos tenemos que ir. Pues ahí lo tenemos. Es increíble que en el año 2017 se digan semejantes barbaridades. Ya te digo. Porque no me digas tú, el comentario de martillo de protestantes es tremendo. Yo no sé si esto se puede considerar delito de odio. Ahora que está tan de moda hablar sobre ello, una de las cosas que dice esta ley es que están penados quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio y hostilidad y discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, bla, bla, bla. Que públicamente nieguen o trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio por estas cuestiones. Bueno, no voy a leer la ley entera, pero... Pero es que sí que se puede considerar delito de odio. Exactamente. Y claro, esto es para que veamos cuáles son nuestros derechos, porque esto de verdad que es denunciable. Es verdad. Lo que pasa es que nosotros pues no hacemos ruido porque no tenemos ganas de pleitos, porque estamos demasiado ocupados ayudando a la gente y bueno, sobre todo dando el mensaje real y bueno, aquí estamos en A Viva Voz queriendo que la gente conozca ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que todo el mundo tenemos en casa, que es la Biblia. Eso es que es tremendo. Si es que los acuerdos que antes comentábamos de las 4 religiones con España parece que no son equitativas. Vamos, después de escuchar esto, a mí me parece que no. Y además, las corrientes espirituales, el yoga, el reiki, a la gente les atrae mucho.
y están más aceptadas. De hecho, si por ejemplo nos metemos en el BOE, en la programación académica de un grado superior oficial de estética, pone, fíjate, que por ley tienen que cursar una asignatura que contiene técnicas de Reiki, los chakras y otros contenidos que no son, como si dijéramos, estrictamente fisiológicos o estrictamente teóricos, sino que tienen un contenido espiritual. Y eso es para que se lo puedan ofrecer a sus clientes. O sea, son prácticas para tratar a sus clientes. Ahora, si ponemos, por ejemplo, que uno de los tratamientos sea orar por una persona, ¿qué pasaría? Nos censurarían seguro. Pues eso, vemos que aquí hay una segregación de qué prácticas espirituales están socialmente aceptadas y cuáles no. Y me parece curioso, ya que hablamos de educación, que en un país culturalmente cristiano no se estudie la religión como un valor histórico que ha influido en la forma de ser de un país. Pues es verdad. Y no estoy hablando de fe, estoy hablando a nivel intelectual. Y es que esta mañana estaba escuchando en la radio justamente esto, que la gente necesita saber cuál es su cultura y necesariamente la religión, de una manera u otra, ha influido en la historia del arte, en la forma de vivir de una sociedad, y creo que a nivel teórico eso debería estudiarse. Si es que tienes razón, es por ejemplo, si tú quieres conocer la cultura inca, su forma de vida, pues es que es necesario conocer cuáles eran sus creencias, porque es que lo que tú dices determinan su estilo de vida. Pero es que por eso no entiendo muy bien cómo en centros de estudios públicos se puede estudiar a Platón, que te habla del mundo de las ideas y la reencarnación, se puede estudiar a Nietzsche, que tiene pues su famoso eslogan de Dios ha muerto y toda la filosofía, se puede hablar de la mitología griega que está repleto de dioses, pero es que de Dios y de Jesús tal cual no se puede hablar y cada vez se está censurando más, porque parece que eso solo lo puedes aprender en casa. Pero yo creo que deberíamos irnos a pie de calle a ver qué opinan los jóvenes acerca de la libertad de expresión, ¿no crees? Sí. Pues venga. ¿Crees que hay libertad de expresión en España? Yo creo que en España hay una libertad de expresión bastante acotada, porque dependiendo de qué temas sean sobre los que estás hablando, sobre los que quieras pues dar tu opinión, recibirás más ataques o no. Yo creo que en temas de moral, en temas de política y ya en temas religiosos absolutamente no hay libertad de expresión, porque en cuanto tu opinión sea un poco diferente a la de la mayoría, enseguida se están recibiendo ataques. Y yo creo que Facebook es un ejemplo muy claro, ¿no? En cuanto alguien publica algo pues que vaya un poco en contra de la creencia colectiva, solo hay que irse a los comentarios y ver el tipo de respuestas que hay, ¿no? Que están llenas de veneno. Y eso no creo que sea libertad de expresión en absoluto. Partimos de la base de que vivimos en un país occidental, que España es un país que tiene pues una constitución y una serie de derechos los cuales sí que se respetan. Pero yo no considero que en España haya libertad de expresión total. Y más aún recientemente como consecuencia de la ley Mordaza, que permite controlar mucho lo que dicen las personas. Creo que la libertad de expresión en España es bastante relativa. Es decir, que para mucha gente la libertad de expresión es si opinas lo mismo que yo, sí, en el momento que dejes de opinar lo mismo que yo, y eso, por supuesto, si opinas totalmente lo contrario ya eres un inculto que no tiene ni idea y que se tiene que callar porque no tiene ni idea de nada y no debe hablar. Sí, creo que en España hay libertad de expresión, es más, muchas veces en exceso, ya que todo el mundo expresa su opinión sobre cualquier cosa, pero claro, el problema hasta el extremo de ofender el pensamiento o la creencia de los demás. El problema no es el poder expresarse o no, sino el respeto a los demás y a la creencia y opinión. En nuestro país sí que hay libertad de expresión, pero existen algunos temas más polémicos como política, religión, incluso homosexualidad, en los que de forma general no todas las opiniones son toleradas. Pues hemos escuchado varias opiniones, pero yo creo que más o menos se complementan entre sí. Y es más o menos lo que estamos diciendo en todo el programa, que sí, que hay libertad de expresión, que por lo menos está en la Constitución, pero que en ciertos temas la libertad solo es real
para los que piensan de la misma manera. Y es que es verdad, porque a nivel social vemos que está de moda expresar tus ideas políticas, expresar tu condición sexual, etcétera, etcétera. Y bueno, que nadie se atreva a impedirlo. Vivimos en ese tipo de ambiente. Pero claro, todo lo que tú dices lo puedes expresar libremente si opinas igual que todos. Pasó en 2 centros académicos diferentes que queríamos hacer unas reuniones para hablar sobre Jesús y sobre nuestras experiencias y de hecho, bueno, contábamos con el permiso de los responsables de los centros. Pero lo que ha pasado después es que cuando veían que de verdad las hacíamos y que hacíamos una mínima difusión de ellas, los propios responsables del centro nos han prohibido realizar esas reuniones. Y yo me pregunto dónde estará el derecho que hemos leído al principio de expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante la palabra o cualquier otro medio de reproducción. Es que yo me he visto incluso espiada para ver si esa reunión se iba a realizar o no. Como si no hubiéramos pedido permiso, porque es hay que dejar claro que se pidió permiso. Es que es eso, como si fuera ahí una delincuente o que, como si lo fuera ahí a hacer escondidas. Y por otra parte estamos hablando de reuniones que no son en masa, que era un grupo reducido de estudiantes donde iban un máximo de 7 personas, que no se hace ningún tipo de ruido y digo yo, ¿qué pasaría si fuéramos 7 personas hablando sobre las filosofías de Nietzsche o de Platón o sobre yoga? ¿Pasaría lo mismo? ¿Nos echarían de la misma manera? Ahí y no es habría que problema. yo sinceramente, a mí este tipo de experiencias me hacen pensar en la serie Cuéntame, cuando se reunían 4 o 5 en el parque y venían los grises a disolver esa reunión, que por llamarla de alguna forma, por si acaso estaban conspirando contra el gobierno. Sí, es verdad. ¿En qué época estamos viviendo, no? Y de qué tienen miedo también, o sea, qué amenaza supone para ellos la Biblia. Es decir, no estamos hablando de un material prohibido, estamos hablando de un libro que todo el mundo tiene en su casa y que puede leer, o sea, que no se está haciendo nada a oscuras, a la sombra o yo qué sé. Eso es, pero bueno, es que esto además no es nuevo porque a Jesús le pasó y es que nos advirtió que nos iba a pasar. Y lo podemos leer en Lucas 6, del 22 al 23, que dice: «Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas». Fíjate que el mismo Jesús nos dijo que nos gozáramos y nos alegráramos cuando nos ocurrieran estas cosas. Pues sí. Y es un precio que tenemos que pagar los que seguimos a Jesús de verdad. Jesús, la verdad es que no tenía letra pequeña, ni tampoco dejó sorpresas para nadie. Él fue clarísimo desde el principio y él dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Sí. Eso lo dijo desde el principio. Y este es un tema muy interesante y bueno, si queremos profundizar un poquito más sobre ello, podéis escuchar también en nuestro canal de YouTube, en el programa Amaneciendo con Jesús. Hay un programa que lo dedican especialmente a la bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que padecen persecución, y bueno, ahí se habla de esto por si queréis indagar más en el tema. Y bueno, estas cosas que nos están pasando a nosotros también les pasaban a los apóstoles. Y mira, por ejemplo, les pasó a Pedro y a Juan, que voy a leer un relato en Hechos 4, del 13 al 21, que dice: «Cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro. Por una parte, no podían menos de reconocer que Pedro y Juan habían sido compañeros de Jesús. O sea que la gente ya sabía que Pedro y Juan andaban con Jesús. Por otra, allí estaban de pie, junto a ellos, el hombre que había sido curado». Porque a todo esto, todo este pleito se desencadena porque sanan a un hombre. Tú fíjate, era cojo, le sanan. Y encima le persiguen. Y encima les persiguen. Y dice: «Así que, no sabiendo cómo replicarles», claro, no me extraña, si habían sanado a un cojo y encima les están replicando, no sabían qué decirles, les ordenaron salir de la sala del consejo y se pusieron a deliberar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Está claro para todos los habitantes de Jerusalén que efectivamente se ha realizado un milagro manifiesto por mediación de ellos. Es algo que no podemos negar. Fíjate. Sin embargo, para evitar que esto siga propagándose entre el pueblo, fíjate, no interesaba que se conociera. Vamos a advertirles bajo amenaza que no hablen más a nadie de tal individuo. Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente que hablaran de Jesús o enseñaran en su nombre. Pero fíjate lo que dijeron Pedro y Juan. Les respondieron: ¿os parece justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y claro, tú lees esta historia y dices:
menuda valentía la que tenían Pedro y Juan. Pero bueno, hemos dicho al principio que Jesús era una contracultura y que siempre choca. Vale, ahora vamos a hacer la versión Hechos 2.0 de esta historia. Si nos ponemos en la situación de que se nos cita a una entrevista con el responsable de un centro público para decirnos estas palabras que les dicen a Pedro y Juan, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos tantas agallas como ellos? Porque ellos tuvieron agallas porque Jesús estaba con ellos. Y lo que habían vivido era tan poderoso que no les podía parar. Eso es. Y Jesús les dijo, seguidme. Y ellos literalmente dejaron todo y les siguieron con todas sus consecuencias. Pero claro, las experiencias que luego tuvieron con Dios fueron también mucho más grandes que toda esa vida que dejaron. O sea, que les mereció la pena porque Jesús merece la pena. Así es. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Y bueno, podríamos hablar también de si existe o no censura en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Mira, un hecho curioso que me pasó a mí en un viaje que hice en 2013 a Estados Unidos es que, bueno, estuve allí una temporada y un día estaba viendo la tele y echaron una comedia de Robin Williams que he visto aquí en España pues un montón de veces, ¿no? Y me llamó la atención que, claro, yo esta película me la sabía de memoria porque la había visto un montón de veces. Y cuando la empiezo a ver en inglés, descubro que había varios comentarios sobre Dios y sobre la Biblia que en el doblaje español no estaban. Fíjate. Los habían suprimido y pensé qué necesidad tienen de barrer esa información. Pero es que aún hay más. Resulta que coincidió con la muerte de Nelson Mandela. Y bueno, pues estaba Nelson Mandela con el tema del funeral, en todas las cadenas, emitiendo los eventos, etcétera, etcétera, ¿no? El evento. Pues es que no paraban de salir cantantes cristianos cantando en el funeral, grandes oradores hablando en público en ese funeral acerca de Dios, personas orando y es natural. Ahí es natural, no es que se le dé bombo ni que se le deje de dar, es que es una cosa natural. Y sin embargo en España esas partes las cortan. Y vuelvo a decir, ¿qué necesidad hay de limitar esa imagen? Porque claro, luego es que hablas con la gente acerca de esto y la gente no sabe que fuera de España hay muchos creyentes. Luego la gente cuando viaja a Estados Unidos empieza a descubrir, a Estados Unidos o otros países europeos o lo que sea, empieza a descubrir que efectivamente hay más creyentes. Oye, es que yo me doy cuenta de que la persecución que hay es encubierta en realidad, ¿eh? Que solo la ves cuando la sufres, porque yo antes, como he dicho, antes de empezar a conocer a Jesús, yo no me creía cuando me lo contaban. Y hay mucha gente que me ha dejado de hablar por ser cristiana, como he dicho antes, y no estoy hablando de unas personas, sino que si te conviertes en un cristiano verdadero, no en un cristiano de bodas, bautizos, comuniones, sino en aquel que de verdad quiere poner en práctica lo que dice la Biblia, es que empiezas a sufrir esa persecución encubierta. Lo que quieren es que los cristianos no hagamos nada. Es decir, que no hablemos. Yo te respeto, pero quédate en tu casa. Calladitos. Exactamente, quédate en tu casa, adora en tu casa y que no salga de tu casa. Pero es que si vemos lo que hacía Jesús, Jesús era pura acción. O sea, cuando vemos a Jesús metido en su casa o metido en un monasterio o ahí callado dedicándose a la vida contemplativa y de oración, no, Jesús estaba en la calle, estaba rodeado de gente. Y Jesús no era una filosofía, Jesús era práctica. Y cuando nos acercamos a los evangelios y vemos los resultados del caminar de Jesús, vemos que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y si mi Jesús me ha liberado y me ha sanado, ¿por qué no puedo yo contarlo? Lo que hicieron los discípulos no fue quedarse encerrados, sino que ellos salieron a la calle, recorrieron el mundo y lo sacudieron con el Evangelio. Tanto es así que fíjate que estaban intentando aplacar su mensaje y hoy, en 2017, estamos hablando de ello. Eso es. Y era todo acción y resultados. Y si queremos encontrar esa vida abundante, tenemos que vivir
como vivían en Hechos de los Apóstoles. Es como si, por ejemplo, yo descubro la vacuna contra el cáncer. ¿Qué voy a hacer? ¿Me la voy a quedar para mí en mi casa? No, es que yo tengo que respetar a la gente. Si yo sé que eso va a salvar a millones de personas, lo que voy a hacer es proclamarlo, se lo voy a ofrecer a todo el mundo, voy a ir a las farmacéuticas a que lo distribuyan, etcétera, etcétera. Y si las farmacéuticas no quieren comprar mi producto o no quieren patentarlo o lo que sea, ¿qué voy a hacer? Voy a luchar porque esa vacuna llegue a la gente porque sé que es la solución para millones de vidas. Es verdad. Pues esto es lo que ocurre con el Evangelio. Sabemos que Jesús es la respuesta para millones de personas. Entonces, por ese motivo, un cristiano que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, que su vida ha sido cambiada, lo que quiere hacer es llevarlo a otros. Eso es. Y como hacían los apóstoles mismos. Y ellos también tenían mucha persecución. Porque a veces tenemos como una imagen distorsionada de los seguidores de Jesús. Si te dicen San Pedro, ¿cómo te lo imaginas? Pues ahí glorioso, con las llaves del cielo, vestido de blanco. Vestido de blanco. Pues yo creo que sería una buena pregunta para a pie de calle. A ver, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo se imagina la gente a los grandes profetas? Oye, pues sí, pues vamos a preguntarla, ¿no? Ya que estamos, vamos a ver qué dicen. Pues venga, vamos allá. ¿Qué imagen tienes de los apóstoles que seguían a Jesús? Pues los apóstoles yo pienso que son unos tíos que seguían a Jesús, que yo creo que tampoco se enteraban demasiado de la historia, pero en medio de su humildad pues decidieron seguirle, ¿no? Se creyeron lo que Jesús les dijo. Y aun con sus pecados y su pobreza, pues al final pues se quedan con Jesús y dejan que les transforme la vida, ¿no? Entonces la imagen que tengo de ellos en el fondo es de esperanza, porque si ellos pueden, dentro pues eso, de su pobreza y de sus pecados, pues yo también puedo. Pues sobre todo creo que fueron muy valientes por seguir a Jesús en un primer momento, dejar todo en su vida y seguirle, pero sobre todo después, cuando ya se enfrentaron a todo el mundo que iba en contra de ellos. La verdad es que nunca me había planteado qué imagen tenía de los apóstoles. Creo que eran unas personas que dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron toda su vida, su trabajo, en un mundo en el que tu trabajo era tu vida. Básicamente lo dejaron todo por una fe que no entendían, pero que iba más allá de su conocimiento y que les llenaba plenamente. Pues los apóstoles fueron como los primeros fans de Jesús, ¿no? Imagino que los apóstoles serían pues como los pupilos o los seguidores de cualquier filósofo. Un puñado de desconocidos que seguían, o ya no seguían, sino que a los que les atraían de manera bastante importante, impactante las ideas de alguien. Y cuando las ideas te calan, la verdad es que mueve cielo y tierra, ¿no? Y yo creo que estos apóstoles fueron algo así como pudieron ser los pupilos de Aristóteles o Platón, ¿no? Gente que lo dejó todo, gente que luchó, que andaron mucho, ¿no? Por comunicar, por compartir, por defender unas ideas que ellos consideraban revolucionarias. Apóstoles eran como los amigos de Jesús, los que le seguían en todo su apoyo. La imagen que tengo de los apóstoles es de compañía y fidelidad a Jesús. Es curioso lo que opinan, ¿eh? Pues vamos a contrastarlo con la Biblia, que dice en Hebreos 11, del 36 al 38... Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, que debe ser horrible. A otros les cortaron por la mitad con una sierra, fíjate, o sea, aserrados, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados.
este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Fíjate lo que tuvieron que pasar y yo creo que no tenemos presente nada de esto porque estamos acostumbrados a lo que comentamos en otros programas, a ver los cuadros que tenemos en el Museo del Prado y los vemos ahí como muy gloriosos y con unos trajes... Es verdad. Y la verdad es que no fue nada así, fue una vida realmente sacrificada y tuvieron que sufrir y ser mártires solo por hablar de Jesús. Fíjate. Y bueno, yo creo que todo esto nos tiene que servir para que nosotros, por un lado, nos quitemos el estigma y ese tabú que supone hablar de Dios, ya que la Constitución nos avala y nos ampara. Necesitamos abrir los ojos ante la realidad de que este sistema en el que vivimos, selecciona qué mensajes interesan que se difundan y cuáles se censuran. Es verdad. Y estos programas nos tienen que hacer pensar y tenemos que preguntarnos por qué se persigue tanto Jesús y la Biblia. Si es un libro que ha influenciado tanto nuestro mundo y ha sido tan reconocido, ¿por qué se sigue persiguiendo? ¿Es que acaso hay alguna persecución invisible para que no descubramos ciertas cosas? Es que es verdad, tenemos que reflexionar sobre ello. El mensaje que contiene la Biblia, si te das cuenta, es que es un tesoro. Y como buen tesoro, muchos quieren impedir que otros lo tengan. Sí, eso es. Si algo es perseguido es porque tiene un gran valor. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Pues apréciala, investiga. No dejes tu cerebro en la puerta, porque de verdad te lo digo que te va a sorprender. Jesús mismo se acerca a ti y te tiende la mano para que le conozcas. Así que con este programa queremos reivindicar nuestros derechos y que sirva también para que abramos los ojos ante la realidad que nos rodea. Por otro lado, queremos quitarnos los complejos porque Jesús, a quien seguimos, ya sufrió y pasó por todo eso. Así que te invitamos a que indagues y que nos cuentes tus experiencias, tus dudas, tus opiniones en contacta@avivavoz.es o por las redes sociales en @avivavozfm. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. ¿Sí? Os esperamos hasta el próximo sábado con muchos temas interesantes. Hasta entonces. Hasta pronto. Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio. Still gon' praise. Yeah.